Nos hemos venido hasta la Academia de Artillería de Segovia. En concreto, como pueden ver, estamos en su hermosísima biblioteca con el director Francisco Morejón, que nos va a descubrir la exposición Tesoros de nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a tratar de presentar esta exposición que ha hecho la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería, que se titula Tesoros de nuestro patrimonio. Este es el año del patrimonio según la UNESCO y, por tanto, hemos puesto ese título a la exposición. La exposición trata sobre nuestros tesoros, que son los libros y los distintos aparatos y objetos que hay en la Academia de Artillería, que los hemos querido dar luz y presentar para que puedan conocerlo todos nuestros visitantes. Una exposición que, entre otras muchas instituciones, organiza la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería. ¿Qué es o qué objetivos cumple esta fundación? La Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería se encarga sobre todo de divulgar nuestros fondos bibliográficos. Esta biblioteca está considerada como la biblioteca más importante del siglo XVIII, por tanto tiene verdaderos tesoros bibliográficos, libros únicos que solo están en esta biblioteca. Pues vamos a descubrir algunos de esos tesoros. Bueno. ¿Por qué tesoro empezamos, Francisco? Bueno, empezamos por ver los libros raros. El libro más antiguo de la biblioteca es un tratado de hipología sobre la vida y las costumbres de los caballos. Es un libro del año 1531, por tanto, casi 5 siglos de antigüedad. Luego tenemos un libro escrito en chino, El arte de la guerra de Sun Tzu. Un libro en ruso sobre el antiguo acorazado Potenkin. Luego tenemos las cartas fundacionales de Santa Teresa, en las que Santa Teresa se dirigía a las abadesas de los conventos y les explicaba el reglamento de los conventos. Luego hay un libro dirigido por el presidente de la Segunda República, Aniceto Alcalá Zamora, que se lo dedica a la Academia de Artillería. Otro libro que pertenecía a José Bonaparte. Cuando José Bonaparte abandona España en 1814, en su equipaje iba este libro, equipaje que abandonó cuando le atacó Lord Wellington, y este libro pasó a la Academia de Artillería como un libro personal de José Bonaparte. Y por último, este libro es una digresión de cómo se aplica la teoría de la relatividad al arte del toreo. El Colegio de Artillería se crea en 1764. En esa fecha no existían las matemáticas en España. La Universidad Española solo daba humanidades. Entonces, los primeros profesores de este colegio no tenían libros de texto. Las clases eran al dictado y entonces hay una necesidad perentoria de libros de texto. Y los distintos profesores iban haciendo sus propios manuales. Pero aún así se necesitaban de libros científicos y se compraron sobre todo en Italia. A finales del siglo XVIII, sobre 1770, Pedro Giannini, que es un profesor de matemáticas, va a Italia y se trae unos 3.000 libros. Cuando llega aquí con estos libros, le dice el director, esos libros no se pueden ni tocar, estaban prohibidos. Había en aquellos tiempos una publicación de la Inquisición española, que la tenemos aquí, sobre catálogo de los prohibidos. Libros que estaban prohibidos. Decía la Inquisición, todo lo que escribe un hereje son herejías. Por tanto, libros que provenían, sobre todo de anglicanos, calvinistas, etc., eran herejías, aunque tratasen sobre ciencia. Por tanto, cuando llegaron esos libros de aquí, hubo que pedir una licencia al Papa, o bula. El Papa Clemente XIII dio una licencia para el Colegio de Artillería, para 5 profesores. Esta bula la tenemos aquí, una bula del Papa Clemente XIII, en que autoriza a los oficiales, los profesores de esta academia, a consultar los libros prohibidos. Este anaquel está dedicado a distintos libros sobre ordenanzas y régimen interior de la academia. Por ejemplo, tenemos el testamento del conde Gazola. Como ven, el tamaño del libro, el conde Gazola tenía un gran testamento. Bueno, en realidad era soltero. Y cuando muere el conde Gazola, decreta que todos sus bienes se enajenen y se cree una fundación. La primera fundación de la historia es la Fundación Gazola. Todavía existe en Italia. Y es una fundación que da becas a los estudiantes de Bellas Artes. Este es el testamento, que tardó más de 5 años en hacerlo, y se conserva aquí. Distintas ordenanzas de la época de Carlos III y que marcan
el reglamento del Colegio de Artillería en aquellos tiempos. Vamos a desplazarnos a ver los libros científicos, que eran concretamente los libros prohibidos. Por ejemplo, tenemos el libro más traducido de la historia, son los Fundamentos de Euclides, un libro de matemáticas del siglo III después de Cristo. Libros de logaritmos, de astronomía. Vean ese libro de astronomía que viene tachado, sí, porque estaba prohibido, estaba escrito por un hebreo, por tanto en aquellos tiempos la Inquisición lo prohibía. Están las leyes de Newton escritas en latín, los diálogos de Galileo. Todo este conjunto de libros son del siglo XVII, siglo XVIII, son los fundamentos científicos de aquella época. Y hay que resaltar, este Colegio de Artillería fue el primer centro científico de España. Por tanto, los libros científicos eran fundamentales para la enseñanza de este colegio. A través de la historia, estos libros se han ido abundando y se han recreado nuevos libros ya del siglo XIX y siglo XX, porque la ciencia seguía siendo perentoria enseñar la ciencia en este colegio. La segunda parte de la exposición son distintos aparatos que había se conserva concretamente en nuestra aula de ciencia, y esto, por ejemplo, es una maqueta de cómo es una máquina contra incendios, una bomba de contraincendios. Esta bomba estuvo concretamente en la Casa de los Mixtos, donde hoy está la Biblioteca Municipal. Durante 200 años fue una fábrica de pólvoras. Por tanto, allí tenía que haber un retén de bomberos, y esta es una máquina de contraincendios. Este otro aparato es un aparato para la fabricación de nitroglicerina. Y distintos aparatos que se utilizan para las clases mecánicas. Luego tenemos aquí una cosa muy curiosa, que es un aparato portátil de rayos X. Este aparato portátil lo hizo un joven de Ciudad Real. Este chico hizo un curso por correspondencia de electricidad, y debía ser tan bueno el alumno que le llamaron de Estados Unidos para que fuera a estudiar a Estados Unidos. Pues la fuga de talentos, ¿no?, que tenemos ahora, ya se comenzaba entonces. Pues este chico en 20 años era el subdirector de la empresa General Electric, y allí hizo esta máquina que salvó muchas vidas durante la Primera Guerra Mundial. Obviamente los aparatos de rayos X no eran portátiles, por tanto, para utilizarlo en el campo de batalla se utilizaba esto. Y gracias a esto podían discriminar dónde estaba alojado la bala o la herida de él, y podían operar los cirujanos después de esta radiografía portátil que les hacían. Los otros son lámparas de instrumentos de rayos X, y este es el fundamento de los rayos X, que, vuelvo a decir, lo hizo un tal Mónico Sánchez, un joven español. Tenemos aparatos de calculadora. Las calculadoras hoy es muy normal y parece que empezaron ayer. No, tienen más de 100 años. Los aritmómetros y calculadoras de temperatura, estas son de finales del siglo XIX y son el fundamento de las calculadoras. El otro aparato es un fundamento de los que era el cine. El cine mudo en aquellos tiempos era movimiento de distintos gráficos que, al girar la lámpara, pues parecía que el señor del paraguas se mojaba. Tenemos aquí una máquina, la máquina Enigma. La máquina Enigma se crea a principios del siglo XX y la utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda una máquina de escribir, pero no lo es. No, en realidad es una máquina de cifrado. Según parece, las características de esta máquina tenía 22 millones de combinaciones. Se calcula que un matemático experto tardaría más de 5.000 años en descifrar esas claves. Se utilizó fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial y vino a España durante la Guerra Civil, y luego con la División Azul vino otra máquina. Concretamente esta vino con la Legión Cóndor en la Guerra Civil. Luego tenemos una maqueta del monumento a David y Velarde, que es el autor es Aniceto Marinas, y se crea. El decreto de creación de este monumento es de 1812, pero la primera piedra no se pone hasta 1908. Y esta maqueta es la que está en la Plaza Victoria Eugenia, enfrente del Alcázar. Sí. Vuelvo a decir, un monumento de Aniceto Marinas. Este monumento se construye con material de unos cañones capturados a los moros en la batalla de Tetuán. Esos cañones se funden y con el material se hizo este monumento a David y Velarde. Según parece, sobró material porque los Leones del Congreso también son artilleros. Se fundieron esos cañones en Sevilla y con eso se hicieron los Leones del Congreso.
Lo iba a decir, pero digo, no sé si será del mismo material, ¿no? De esos leones que vemos en el Congreso y que hay una placa que lo dice, que están hechos con los cañones fundidos. De unos cañones, 50 cañones capturados en la toma de Tetuán en la guerra de África en 1860, y con esos cañones se fundieron en Sevilla. Entre otras cosas, no es que se necesitara material para hacer esos cañones. Esos cañones a finales del siglo XIX ya no se utilizan cañones de bronce, por eso se funden, porque es el material de guerra sobrante y por eso se hizo un monumento. Tenemos aquí la maqueta más grande que hay del acueducto. Es de un autor que se llama Gil de Palacio, era un militar en 1840, es esta maqueta. Esta maqueta ha estado en distintas exposiciones, concretamente el año pasado estuvo en el cuartel Conde Duque de Madrid y fue una de las maquetas más celebradas de aquella exposición sobre construcción y maquetas originales que había en el Museo de Conde Duque. Y que llama mucho la atención ver todo el acueducto al completo, algo que no podemos ver o que no podemos imaginarnos cuando paseamos por Segovia. A los distintos visitantes les pregunto qué es más antiguo, que si la academia o el acueducto, y cada uno me contesta una cosa, porque obviamente les pregunto si aquí está la academia, ¿por qué cuando llega al acueducto a la altura de la academia se tuerce? Dice, es que había una iglesia. Digo, no, obviamente no había iglesias porque esto es antes de Cristo. Bueno, pues esta es una maqueta que representa el acueducto, y ya les digo, es una representación muy fiel, está hecha a distintas escalas, porque si no, no cabrían en los 1.300 metros y la altura de 60 no se vería apenas. La vitrina que tenemos aquí es lo que llamamos artilleros por el mundo. Por ejemplo, esta es la primera bandera que ondeó en la Antártida. Un oficial de artillería estuvo allí en aquella misión, por tanto, la bandera se la trajo aquí y figura en esta cadena. Y esta es la última misión en Afganistán. El coronel Pareja donó esta bandera, que es la última que ondeó en Afganistán con el último destacamento. Por último, en esta pancarta hemos querido dar a entender cómo ha evolucionado el convento de San Francisco. Hasta 1839 era un convento franciscano. En 1839 pasa a ser un cuartel, por la ley de desamortización de Mendizábal. Por tanto, todavía tenía la iglesia, aunque después de las guerras carlistas quedó muy deteriorada y por eso en 1887 se ha derribado la iglesia. O sea, a través del claustro de San Francisco se ve la evolución de este convento que pasó a ser cuartel. Y por último, esta parte de aquí atrás, queremos dibujar cómo ha sido la biblioteca. La biblioteca de la Academia estaba en el Salón de Reyes del Alcázar, que se incendia en 1862, por tanto, esa biblioteca desapareció. De los 11.000 volúmenes que tenían, solo salvamos 297, que tenemos todavía guardados ahí. Pues ha estado en distintas ubicaciones hasta la ubicación actual de la biblioteca. Bueno, pues con esta exposición queremos expresar el paso del tiempo y, sobre todo, la colección de libros y aparatos y sobre todo, curiosidades que tenemos en esta biblioteca, que está abierta a todo el público. Deciros, por último, que esta biblioteca se puede visitar. O sea, la exposición concretamente, viniendo a la Academia, quiero venir en horario desde 9 de la mañana a 1 de mediodía, pueden venir en cualquier momento, llamar a la biblioteca y se enseña la exposición. Si quieren hacer unas visitas concertadas, son normalmente martes y jueves a las 11 de la mañana y también, excepcionalmente, los sábados también a las 11 de la mañana. Solicitan a través de la Oficina de Comunicación de la Academia de Artillería y puede venir cualquiera que gustosamente les atendemos. Eso es muy importante, saber para todos aquellos que nos estén viendo que pueden acudir cuando quieran, que aunque sea en la Academia de Artillería, pueden venir para conocer todos estos tesoros del patrimonio, que no solamente es de la historia naval de Segovia y de nuestro país, sino, como hemos visto, historia pictórica, científica, bueno, muchísimas cosas, muchísimos tesoros de nuestro patrimonio cultural. Importante, entrada gratuita. Y por tanto no devolvemos el precio. Eso es, lo que se llevan es lo que pueden aprender durante esta exposición. Francisco Morejón, director de la Biblioteca de Artillería, muchísimas gracias. A vosotros, es un placer.